Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un chisme que arde. Y ya saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el drama, en la intriga y en todo lo que hace que nuestras series turcas favoritas sean tan adictivas. Hoy, mis queridos, vamos a hablar de un escándalo que sacude los cimientos de nuestra querida novela, y en particular, de la serie Esla. Sí, amigos, vamos a meternos de lleno en el universo de Esla y Boran, y en esta ocasión, en el personaje de Halil, y créanme cuando les digo que lo que Halil confiesa en este capítulo, les dejará en shock. Prepárense para quedar boquiabiertos, porque la revelación es de esas que te cambian por completo la perspectiva de la historia. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes. Pero antes de que comencemos a desmenuzar este escándalo épico, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos donde analizamos, comentamos y amamos las novelas turcas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el drama. En la serie Esla, somos testigos de una historia de amor prohibido, de choques culturales, de tradiciones ancestrales y de una lucha constante por la libertad. Esla, una joven que creció en Estambul, es obligada a casarse con el poderoso Boran, en un intento desesperado por salvar a su hermano. Pero la trama se complica con la presencia de otros personajes y uno de ellos, que juega un papel fundamental en la trama, es Halil. Halil, en un principio, se presenta como un amigo y confidente de Esla. Es alguien que parece entenderla, que la apoya en sus momentos más difíciles y que, en cierta forma, se convierte en un refugio para ella en medio de un entorno hostil. Es el hombro en el que llorar, la voz de la razón, el amigo que siempre está ahí para escuchar y aconsejar. Su presencia parece ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad que a menudo rodea a Esla en su nueva vida en Mardin. La conexión entre ellos se construye sobre la base de la confianza, la empatía y una profunda comprensión mutua. Halil parece ser el único que realmente la ve, que la valora por lo que es, sin juzgarla por sus orígenes o por las circunstancias que la han llevado hasta allí. Pero, ay, amigos, porque las apariencias engañan. Y aquí es donde el escándalo empieza a tomar forma. La fachada de amigo leal, de confidente incondicional, comienza a resquebrajarse lentamente, revelando una verdad mucho más oscura y compleja. A medida que la historia avanza, pequeñas pistas y señales comienzan a surgir, insinuando que Halil no es exactamente quien dice ser. Su comportamiento, sus acciones, sus miradas furtivas, todo empieza a adquirir un nuevo significado, uno que nos hace cuestionar su verdadera naturaleza y sus verdaderas intenciones. A medida que la historia avanza, descubrimos que Halil guarda secretos, y secretos muy oscuros. Su lealtad a Esla, que en un principio parecía inquebrantable, se ve cuestionada por sus propias ambiciones y por una serie de circunstancias que lo obligan a tomar decisiones terribles. La presión social, las expectativas familiares, el miedo a la deshonra, todo se suma a una ecuación compleja que lo empuja hacia un camino peligroso. Y es precisamente en una de esas decisiones donde la bomba explota. En un episodio crucial de la serie, Halil, atormentado por la culpa, la traición y la presión de sus propios demonios internos, decide confesar algo impensable a Esla. Algo que cambia radicalmente la forma en que Esla lo ve, y que afecta de manera dramática el curso de la historia. La revelación es tan impactante que hasta el espectador se queda sin aliento. La escena se construye con maestría, la tensión en el aire, la música que crea suspense, los primeros planos de los rostros de los personajes, todo está diseñado para aumentar la expectativa y el impacto de la confesión. ¿Qué es exactamente lo que Halil confiesa? Prepárense porque esto es lo fuerte. Halil confiesa, he estado conspirando contra Esla. Que ha estado manipulando situaciones, traicionando la confianza de ella y orquestando eventos que buscan perjudicarla. Sí, amigos, Halil, el supuesto amigo y confidente, ha estado jugando un doble juego, moviendo los hilos en la sombra para lograr sus propios objetivos. La confesión de Halil no es una simple declaración de intenciones, sino una detallada descripción de sus actos. Revela cómo ha manipulado a otros personajes, cómo ha usado la información que Esla le confiaba para sus propios fines, cómo ha sembrado discordia y desconfianza entre ella y Boran. La manipulación es sutil, pero efectiva,
pequeñas m. En tiras, rumores, acciones que parecen inocuas pero que en conjunto buscan socavar la felicidad de Esla. ¿Pero cuáles son esos objetivos? ¿Qué es lo que Alil busca con todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Resulta que Alil está enamorado de Esla. Un amor obsesivo enfermizo que lo ha llevado a hacer cosas terribles, a pasar por encima de todo y de todos con tal de tenerla. Un amor que no conoce límites, que se nutre de la posesión y del control. Este amor que en un principio se manifestaba como una amistad incondicional, se convierte en una fuerza destructiva que consume a Alil por dentro. La imposibilidad de tener a Esla, el hecho de que ella esté casada con otro hombre, lo vuelve loco, lo obsesiona. Es un amor que lo corroe, que lo empuja a tomar decisiones irracionales y a cometer actos imperdonables. Imaginemos la escena, Esla impactada, con el corazón roto, escuchando las confesiones de Alil. La traición en su máxima expresión. La persona en la que confiaba, en la que buscaba refugio, resulta ser el arquitecto de su propia desgracia. El shock es total. El mundo de Esla se derrumba en ese momento. La realidad que conocía, la confianza que había depositado en Alil, se desvanece por completo. Se siente vulnerable, expuesta, traicionada por alguien a quien consideraba un amigo. ¿Qué reacciones tiene Esla ante esta revelación? Pues, amigos, las reacciones son múltiples y complejas. Por un lado está el dolor, la decepción y la ira. La rabia por haber sido engañada, por haber sido manipulada. La sensación de haber sido utilizada, de que su sufrimiento ha sido orquestado por la persona en la que más confiaba. Por otro lado está la incredulidad, la dificultad para asimilar la verdad, para creer que alguien en quien confiaba tanto pudo haberle hecho algo así. La mente de Esla lucha por procesar la información, por encajar las piezas del rompecabezas. Y por supuesto, está la desilusión. La desilusión por la pérdida de una amistad, de un apoyo que creía incondicional. La sensación de haber perdido algo valioso, algo que le daba esperanza en medio de la adversidad. La reacción de Esla no es lineal, sino un torbellino de emociones contradictorias. La confusión, la tristeza, la rabia, la incredulidad, todo se mezcla en un cóctel explosivo que la obliga a replantearse su vida, sus relaciones y su futuro. Se siente traicionada no solo por Alil, sino también por la propia confianza que había depositado en él. Pero la confesión de Alil no solo afecta a Esla. También tiene un impacto directo en la relación con Boran. Porque, claro, las acciones de Alil han tenido consecuencias en la dinámica entre Esla y Boran. Han generado conflictos, malentendidos y situaciones de tensión que han puesto a prueba su amor. La revelación de Alil, en ese sentido, cambia el juego por completo y obliga a Esla y a Boran a replantearse muchas cosas. Las maquinaciones de Alil han sembrado la duda y la desconfianza entre Esla y Boran. Ha alimentado los celos, ha exacerbado las diferencias culturales y ha intentado separarlos, aprovechándose de las debilidades y vulnerabilidades de ambos. Las acusaciones, las insinuaciones, los rumores, todo ha contribuido a crear una atmósfera de tensión y desconfianza que ha puesto a prueba su amor. ¿Cómo reacciona Boran ante las confesiones de Alil? ¿Cómo enfrenta esta traición? Pues Boran, como es de esperarse, se enfurece. Se siente traicionado, no solo por Alil, sino también por la situación en sí misma. Él también había confiado en Alil, lo consideraba parte de su entorno. La traición de Alil es un golpe duro para Boran, quien siempre ha valorado la lealtad y la honestidad. Pero más allá de la rabia, Boran muestra su lado más protector, su lado más compasivo. Boran, a pesar de la decepción, entiende el dolor de Esla, su sufrimiento. Y a su manera, busca consolarla y apoyarla. En ese momento vemos un Boran más fuerte, más maduro, más dispuesto a luchar por su amor. Boran se convierte en el refugio de Esla, en su protector, en el hombre que la ama incondicionalmente. La reacción de Boran también se ve influenciada por su propio sentido de honor y de justicia. Se siente responsable de proteger a Esla y de castigar a Alil por sus acciones. La traición de Alil no solo es un acto personal, sino también una afrenta a la familia, a la tradición y a los valores que Boran defiende. La confesión de Alil, además de todo esto, plantea una serie de dilemas morales. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por amor? ¿Justifica el amor el hacer daño a los demás? ¿Es posible perdonar una traición de este calibre?
Son preguntas difíciles que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la complejidad de las relaciones y sobre la fragilidad de la confianza. La serie nos invita a cuestionar nuestros propios valores y a analizar las motivaciones de los personajes, sus decisiones y sus consecuencias. El espectador se ve obligado a tomar partido, a juzgar las acciones de los personajes y a reflexionar sobre las diferentes perspectivas. ¿Es Alil un monstruo, un villano despiadado, o simplemente un hombre consumido por el amor y la obsesión? ¿Es Esla una víctima, una heroína, o una mujer que también tiene responsabilidades en la situación? ¿Es Boran el héroe, el protector, o un hombre que también tiene defectos y errores? A partir de esta confesión, la historia da un giro inesperado. Las consecuencias de las acciones de Alil se extienden por toda la trama, afectando a otros personajes y generando nuevos conflictos. Esla y Boran se ven obligados a enfrentar nuevos desafíos, a luchar contra la adversidad y a fortalecer su relación. La revelación de Alil desencadena una serie de eventos que ponen a prueba su amor, su lealtad y su capacidad de perdonar. La trama se intensifica, los secretos salen a la luz y las relaciones se vuelven aún más complejas. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a enfrentar las consecuencias de sus actos. La historia se vuelve más emocionante, más dramática y más adictiva. El escándalo de Alil no solo es un momento de gran impacto dramático, sino que también sirve para explorar temas importantes como la amistad, la traición, la obsesión y la redención. Nos hace reflexionar sobre la importancia de la confianza, sobre la necesidad de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, y sobre la capacidad del ser humano para cometer errores y para superarlos. La serie nos invita a analizar la complejidad de las emociones humanas y a comprender que a menudo, las cosas no son tan simples como parecen. La amistad, un tema central en la serie, se ve profundamente afectada por la traición de Alil. ¿Qué significa realmente ser amigo? ¿Hasta dónde llega la lealtad? ¿Es posible perdonar una traición tan profunda? La serie nos muestra la fragilidad de la amistad y la importancia de la confianza, pero también la capacidad de superar la decepción y de encontrar nuevas formas de relacionarnos. La obsesión, otro tema recurrente en la serie, se manifiesta en el amor de Alil por Esla. Un amor que lo consume, que lo ciega, que lo lleva a cometer actos terribles. La serie nos muestra los peligros de la obsesión, de la falta de control y de la incapacidad de aceptar la realidad. La traición, el tema principal de este escándalo, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de dañar a los demás y sobre la importancia de la honestidad y la lealtad. La serie nos muestra las consecuencias de la traición, el dolor que causa y la dificultad de perdonar. La confesión de Alil, por lo tanto, es un punto de inflexión en la historia. Es un momento que marca un antes y un después, que cambia la forma en que vemos a los personajes y que nos mantiene pegados a la pantalla, ansiosos por saber qué sucederá a continuación. Es el catalizador de una serie de eventos que transforman por completo la trama y que nos sumergen en un torbellino de emociones. Las consecuencias de la confesión de Alil se extienden a lo largo de varios capítulos, incluso de varias temporadas. La relación entre Esla y Boran se pone a prueba, se fortalece, se debilita y se reconstruye. La desconfianza y la incertidumbre se instalan en sus vidas, pero el amor que sienten el uno por el otro les da la fuerza para superar los obstáculos. Otros personajes como Berzan también se ven afectados por las acciones de Alil. Se generan nuevos conflictos, alianzas y traiciones. La trama se vuelve más compleja y emocionante con giros inesperados que nos mantienen en vilo. La serie explora la capacidad de las personas para perdonar y para redimirse. ¿Es posible que Alil, después de haber cometido tantos errores, pueda encontrar el perdón? ¿Esla será capaz de superar la traición y de seguir adelante con su vida? La serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la posibilidad de segundas oportunidades. Y ahí lo tienen, amigos. Ese es el gran escándalo que sacude la trama de Esla. Una confesión que les aseguro, los dejará sin aliento. La revelación de Alil es un momento crucial que transforma la historia y que nos sumerge en un torbellino de emociones. La serie a partir de este punto se convierte en una montaña rusa de emociones, con giros inesperados y revelaciones que nos mantienen pegados a la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estos análisis, estos chismes sobre las novelas turcas que tanto nos apasionan.
Realmente me fascina leer sus comentarios, saber qué piensan sobre los personajes, sobre las tramas, sobre todo. Así que, por favor, déjenme sus opiniones aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Ali? ¿Cómo creen que debería reaccionar Esla? ¿Y Boran? ¿Creen que Alil merece el perdón? Cuéntenmelo todo. ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos? Sus sugerencias son muy valiosas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las novelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, es una gran motivación para seguir trayéndoles más contenido de calidad. No se pierdan los próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama turco. Hasta la próxima, amantes de las novelas.